Muy buenas noches de nueva cuenta. En, en la ocasión pasada hablé poco de Filatelia, les di una buena historia sobre una isla muy remota, pero de historia postal hablé poco. Hoy va a ser pura historia postal, porque compensar y se balancee un poco. Eh, pero realmente mi objetivo esta noche es que todos nos llevemos la idea o el que esté viendo este video en el futuro se quede con esa noción de lo que representa el tener una pieza, un frente certificado en las manos. Siento que es algo que no todos entendemos lo raro que es la naturaleza filatélica de esa pieza y todos los obstáculos que debió de haber enfrentado para llegar a nuestros días. Y quiero esta noche, con esta charla, darles a ustedes una idea de precisamente eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de esos obstáculos. Vamos a ver. Ok. Esta, esta charla que voy a dar esta noche se publicó hace un año en Academus. Eh, Siento que no debe de haber problema porque comparte esta noche lo que se publicó ahí. Sin embargo, le voy a dar un enfoque un poquito distinto porque en Academus se, se asumía que el lector está docto en cuanto a lo que es un sobre certificado, lo que representa y sobre todo de la época colonial. Esta charla la voy a hacer un poquito más general y no me voy a concentrar tanto en detalles, sino voy a hablar más de lo que representa para un filatelista, no quiero decir normal, pero un filatelista promedio. Entonces sí le voy a dar un enfoque un poco distinto a lo que se publicó en Academus hace un año, para fortuna de ustedes, porque siento que va a ser menos árido el tema. Bien, antes que nada, y perdonen que me vaya a niveles básicos, pero creo que esto es importante para poder hablar el mismo idioma. Tenemos que saber la diferencia entre lo que es un correo registrado y un correo certificado, trasladado a la época en que nos referimos, o sea, al siglo XIX y al siglo XVIII. El concepto de un sobre registrado es básicamente tener la certeza de que la persona a la que va dirigido es la que va a recoger en la oficina el sobre registrado que estamos enviando. Eso lo sabemos todos nosotros. Sin embargo, ese concepto, para alguien de la época, y estoy hablando de la colonia e inclusive ya después de todos los procesos de independencia, probablemente hubiera sido un concepto difícil de comprender a esas personas y el por qué pagar extra por ese registrado. ¿Por qué? Porque en esa época, acordémonos que estábamos hablando de poblaciones muy pequeñas, inclusive cuando hablamos de ciudades eran poblaciones no muy grandes. Entonces, el pedirle a correos y pagar extra para tener una constancia, bueno, no una constancia, para estar seguros de que la persona a la que va dirigida la carta sea la persona que recoge lo que estoy mandando, era un poquito superfluo, porque en esa época, en una población, todos se conocían. ¿Cuántas veces hemos visto que una carta simplemente se le pone el nombre de una persona y el poblado donde habita y ya? Todos se conocían? Entonces pedirle a ese administrador o esa persona que estaba atendiendo la ventanilla que le recabara la firma o algo a la persona que está entregando para tener la certeza de que es la persona correcta, pues no era necesario, todos se conocían.
Sin embargo, el certificado que tiene distinto, el certificado es una constancia que se regresa a la persona que envió la carta para que esa persona tenga la certeza que llegó. ¿Por qué? Porque el envío de correspondencia en esos años, como todos sabemos, no era seguro. No era, pues vaya, las probabilidades de que una carta se perdiera en el camino, pues no eran bajas. Entonces, el envío de documentación importante, pues sí requería de una constancia de que la persona lo recibió y esa constancia se recibía en la oficina de origen. Esa es la diferencia entre un registrado y un certificado. Tal vez en la actualidad estamos más acostumbrados, cuando menos en México, del término acuse de recibo, pero vaya, eso es el sentido y eso es el porqué del servicio de correo certificado. Bien, entonces, como ya en otras charlas se ha dicho, fue en el año, entre los años de 1765, 1767, cuando en las Américas la renta real de correo se hace cargo del manejo de la correspondencia en todos sus territorios americanos. Sin embargo, tomó tiempo para que la renta de correos naciente emitiera unas reglas, unas disposiciones que deberían ser seguidas por todos los administradores en los territorios españoles. Esta que les estoy presentando es la Ordenanza General de Correos, ahí vemos el año 1794, e iba dirigida a esos empleados de las estafetas de las oficinas administraciones de correos. Aquí tengo que darle las gracias a José Antonio Raiz, que me hizo el favor de darme el link para poder acceder en línea a esta ordenanza. Sin embargo, esta ordenanza, aunque todos ustedes la pueden consultar porque está escaneada por Google, tiene un defecto y es que al final hace referencia a un instructivo, unas instrucciones, y esas instrucciones no fueron digitalizadas. Pero tengo la fortuna de contar con este libro. Este libro fue impreso en México en 1836, obviamente ya con México independiente, estamos viendo el águila, ya no hay duda de que estamos hablando de un México independiente, pero es importante que veamos lo que está en el círculo rojo. ¿Qué es lo que se señala ahí? Que es una ordenanza general de correos y hace referencia al año de 1794, al mismo documento que estamos viendo a la izquierda, y abajo aclara, no derogada. ¿Qué hicieron? Simplemente en términos de hoy en día fue un copy-paste. Le borraron todas las referencias a la corona, a real, en fin, la tropicalizaron, como pudiéramos decir en estos días, pero realmente el contenido no varió. Y ahí sí vienen las instrucciones y es con lo que voy a empezar esta noche. Entonces, si vemos esta ordenanza y nos saltamos hasta el título 21, el título 21 trata precisamente sobre las cartas y los pliegos certificados. De ahí nos vamos al capítulo 2. Es más bien artículo, pero ahí lo titulan como capítulos. En ese capítulo 2, básicamente le están instruyendo al personal de la oficina postal que se anotaran los pormenores en la carta de esos pliegos certificados, que hicieran notar que esa carta va certificada. Y lo más importante, dice, además de su asiento en los libros correspondientes. O sea, debía de anotarse en un libro específico que había para cartas certificadas. No les voy a leer todos los capítulos, es demasiado largo y no viene al caso. Nos vamos a saltar al quinto. Estoy siguiendo la orden en que vienen publicados, así que tal vez me salte y luego regrese hacia atrás, pero bueno, estoy siguiendo el orden en que viene. Aquí se trata en el capítulo 5 de qué pasa cuando la persona
a la que va dirigida esa carta certificada no acude a la oficina a recogerlo. Aquí simplemente se instruye al administrador de esa oficina a que se quede con él y se va a quedar con él mientras no lo recoja la persona a la que va dirigida. Simplemente se le dice, manda un aviso a la oficina de origen de que no ha sido recogida y te quedas con él hasta que la persona que lo envió lo requiera. O sea, mientras la oficina de origen no te pida que lo devuelvas, esa carta se va a quedar contigo hasta que sea entregada, o si pasa mucho tiempo y nunca fue requerido su regreso, pues va a sufrir los mismos, el mismo destino que, que sufren las cartas que terminan en rezagos. Pero bien, ahora, en esa misma ordenanza, en el 10º, en el capítulo 10º, se habla de que las cartas o pliegos tenían que registrarse, hacer un asiento en un libro formal de certificados nacientes, así le llamaban, de los certificados que están siendo entregados o certificados nuevos. Y luego indica que debe de anotarse en el pliego, en la carta, un sello que diga certificación A y salió en donde se ponía certificación A, la oficina de origen, y salió en la fecha. Seguimos con el mismo capítulo y ya dice, esto ya es parte de la instrucción, perdónenme, no les hice la aclaración. Se me pasó, es la instrucción 10, no es el capítulo 10, es la instrucción 10, que es la que no viene en la ordenanza que está en la izquierda de la pantalla, pero sí viene en el libro que tengo. Bien, en esa instrucción 10ª se le instruye al administrador que cuando reciba la constancia de que ya fue entregada, se pegara esa constancia a la factura original donde se cobró ese dinero, o si no es posible, habría que conservarlas por separado. Eh, Obviamente tenían que ir firmadas por los interesados que recogieron los certificados en su destino. ¿Y por qué era importante esto para la oficina de envío? ¿Por qué? Para salvaguardar su responsabilidad de cualquier proceso que pudiera abrirse por no haber entregado esa comisión, esa carta, ese pliego. En este caso, con esta constancia, el correo pues se libraba de toda responsabilidad, y aquí está la constancia que esa carta fue entregada. Esto es básicamente como operaba, o sea, llegaba uno con la carta, con el paquete, con lo que pretendía uno enviar. En el frente se anotaba el, ¿cómo se llama? Lo que les dije ahorita, y al llegar a su destino era recortada esa parte para instruir a la persona de la administración que recibía ese paquete, ese sobre. Se hacía un recuadro con algún tipo de notación. En este caso es un frente certificado de Monterrey. Y fíjese, ya estamos hablando ya de 1876, pero se seguía con la misma costumbre de hacer un recuadro con algún tipo de marca. Lo más común era el sello fechador o el sello de la oficina, para indicar al administrador que la recibía dónde meter tijera, dónde cortar y qué había que regresar. Y por la parte de atrás es distinto cómo se manejó en México a cómo se manejó en Perú. Acá simplemente se requería la firma de la persona y la fecha en que fue recibida. En charlas anteriores de mi oficina, vimos que en el Perú se desglosaba la cantidad que se pagó. Eso no se hizo aquí en México. Eso probablemente eran disposiciones de la administración local eh, de allá del Virreinato del Perú. En el caso de México era simplemente la firma y la fecha de recibir. Bien,
¿Qué pasaba después de que ya llegaba el comprobante, se adhería a la factura o se guardaba por separado? No hay instrucciones de qué hacer con eso. Y eso es hasta cierto punto entendible, porque ya no era problema de correo. Yo cumplí con con mi cometido. Entonces, ¿a quién corresponde la disposición de esos libros, de esas facturas, de esos recibos que se guardaron por separado? Pues a la persona de la renta real, de Hacienda, en caso ya de después de la independencia, de después de hacer la auditoría, la inspección, el trámite que debió haberse seguido para verificar las cuentas de la oficina, él era el responsable de fijar el destino de todos esos papeles. No podemos nosotros esperar que todo esto se conserve por sécula seculorum hasta que se haga polvo. No es posible, no habría bodegas suficientes para guardar todo esto. Entonces, lo lógico es pensar que después de cierto tiempo, este material, esos libros, esas constancias simplemente se destruían. Por fuego, no tengo idea. Aquí tengo que confesar mi ignorancia porque aquí habría que revisar otro tipo de antecedentes de cómo operar con documentación oficial que desconozco y no quiero inventarles qué procedimiento debió de haber seguido, pero vamos, vamos a hablar genéricamente y vamos a decir simplemente se destruían. Todo eso que estaba guardado por N número de años, llegaba un momento en que se decía, esto es archivo muerto, está estorbando, quémelo, destrúyalo, tírenlo, no sé, eh, ya no es necesario. Y es aquí donde perdemos todos esos frentes certificados, es donde desaparecen y eso es lo que los hace raros. Entonces, estas piezas que llegaron a nuestros días, ¿cómo le hicieron para escapar esa destrucción? Por qué no fueron destruidas? ¿Por qué no fueron quemadas? ¿Por qué no fueron tiradas? ¿Cómo lo hicieron? Puede haber muchas explicaciones. Quiero resumirles algunas posibilidades. Una posibilidad la vimos en el caso del Perú, en una charla interesantísima que dio Manuel Arango, en la cual se habla de documentación que fue interceptada por corsarios ingleses y que fue llevada hasta Londres y allá formó parte de archivos que fueron confiscados a enemigos y esos sí se archivaron y se guardaron. Entonces, hay un buen número de piezas certificadas del Perú sobrevivieron. Yo tenía la esperanza de cuando me tocó ese día hacer una visita, que el expediente que me tocó revisar pudiera encontrar alguna carta certificada o algo de correo mayor, por eso busqué algo cercano a la fecha. Sin embargo, pues no tuve esa suerte, no me topé con ninguna carta ni certificada ni de correo mayor. Pero bien, esta puede ser una de las razones por las cuales haya sobrevivido esa correspondencia. Sin embargo, no van a llegar a manos privadas, como nos lo explicó Manuel Arango. Esas están en manos de instituciones como corresponde y seguramente no van a salir de ahí. Pero sí nos dan idea de que existieron y cómo se veía. Otra razón por las cuales pueden llegar a nuestros días es por que la oficina postal se haya visto afectada por algún conflicto bélico local, interno, en donde es saqueada, los papeles son regados y de alguna manera ese libro de facturas o ese bulto de registros que eran puros papeles sin importancia para quien haya querido saquear, haya sobrevivido por alguna razón fortuita. Eh, y esta puede ser otra razón por la cual hayan sobrevivido algunas piezas. Uno más creíble que eso de algún enfrentamiento bélico puede ser simplemente un descuido administrativo por parte de Correos o por parte de quien los fiscalizó en su momento. Otra causa
que no debemos desestimar, inclusive vamos a ver ejemplos esta noche, es donde alguien con una posición alta en gobierno simplemente les haya dado la instrucción a correos de que necesito esos comprobantes por alguna razón. Y si viene de la oficina del virrey, si viene de una oficina de Hacienda, si viene del gobierno de la República, si viene de algún lado, son órdenes que, no, que uno tiene que acatar. Entonces son instrucciones superiores y esa pudo haber sido una causa ¿cómo se llama?, de que hayan sobrevivido esos frentes. Y aquí ya no vamos a hablar de cartas, vamos a hablar de frentes. Eran los frentes únicamente lo que se regresaba. Bien, ¿qué tan común era ese correo certificado cuando se trataba de enviar algo de la Nueva España, en este caso, a la península, a España? Aquí otra vez José Antonio Arraiz nos da una idea con este estudio que hizo para el año 1765. En todo el año de ese 1765, que fue cuando entra la renta real a hacerse cargo del correo, en todo el año solamente reportó 3 cartas certificadas que salieron del Virreinato de Nueva España. 2 a Madrid, 1 a Roma. Eso fue todo. ¿Qué representó para la renta esas 3 cartas certificadas? Ahí ven ustedes el porcentaje, 0.06. No era nada. Era simplemente un servicio que se prestaba porque tenía uno que prestarlo ahí. Esto se vería incrementado en años posteriores, cuando la renta se expande y abre más oficinas, pero sin embargo, nunca llegó a ser significativo el correo marítimo eh, eh, hacia España, ya no digo hacia Sudamérica, pero eh, esto nunca fue un volumen grande. Y inclusive cuando vemos esos papeles capturados por los ingleses, como nos los enseñó Manuel Arango, podemos ver que son contadas las piezas. Son muchas más de las que esperábamos, pero siguen siendo bastante raras. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que al día de hoy no se conoce ninguna carta certificada, ningún pliego certificado que se haya originado en Nueva España hacia España. No hay, no se conoce. No quiere decir que no exista. A lo mejor en el archivo de Indias, a lo mejor en algún archivo, a lo mejor en una colección por ahí que se desconoce, haya algo. Pero hasta el día de hoy no se conoce ninguna carta o pliego certificado que haya sido enviado fuera del virreinato. Antes de seguir con las tarifas, ¿por qué no se conoce? Déjenme regresarme. ¿Por qué puede explicarse esto de que no existan? Se me ocurren varias razones. La primera, que creo que es la más importante, que en el virreinato de Nueva España existían todas las autoridades necesarias para dirimir cualquier asunto que pudiera ser necesario. Entonces, el tener que mandar algo a España para obtener alguna respuesta realmente tenía que ser algo de la más alta importancia. Número 2, si lo que nos importaba es tener una constancia de que llegó un paquete que se envió, no es igual mandar un paquete de Ciudad de México a Puebla, tarda 2 días, 3 días a lo más, a mandar algo a España, que va a tardar meses en llegar la contestación. Y número 3, un poquito ya que hablamos de documentación importante, pudiera ser un poquito una falta de respeto de una autoridad subordinada el pedirle a su jefe en Madrid que le mandara una constancia. Oiga, jefe, recibió lo que le envié, no es que no le crea, pero mándeme una constancia. Eso pudiera haberse interpretado como una falta de respeto.
Son conjeturas que hago, pero creo que es parte de la razón por la cual es limitado esa correspondencia. Ahora sí, tarifas. ¿Cuánto costaba mandar una carta certificada? En el momento que la renta de correos real, la renta real de correos, eh, recupera ese privilegio y básicamente se los quita a los correos mayores. Había dos administraciones de correos en México, dos administraciones, perdón, administraciones generales de correo, una en Veracruz. Esa administración de Veracruz, tal vez a algunos les suene este nombre, José Antonio Pando. Eh, de Veracruz, él partió hacia el virreinato del Perú y allá dejó su huella, pero llegó de Veracruz, estuvo en Veracruz para tomar posesión de la Administración General del Puerto y de la correspondencia que se llevaba desde ahí. Y la correspondencia de la Administración General en Ciudad de México, que ahí el administrador fue designado, fue Domingo Antonio López. Y había una diferencia de criterios entre los dos. En esos años, acordémonos de que todavía faltaba mucho porque llegaran ordenanzas, instrucciones, en fin. Entonces, básicamente tenían un poder bastante amplio estos administradores para fijar las políticas internas a seguir. Entonces, aquí hubo una diferencia entre la visión de José Antonio Pando y de Domingo Antonio López, y eso lo vemos reflejado en la correspondencia interna. Esta es correspondencia dentro del virreinato. No estoy hablando de correspondencia al exterior, esto es la correspondencia dentro del virreinato. Entonces, si alguien mandaba una carta certificada de Veracruz, pagaba menos, o sea, de Veracruz a México pagaba menos o requería un pago inferior a si era de México a Veracruz. Eso se homologó alrededor de 1779, cuando se subordina la administración de Veracruz a la de México y se unifican esas tarifas. Y por supuesto el criterio reinante en la Ciudad de México fue el que terminó dominando. Entonces finalmente, si ustedes ven, el criterio que perduró fue el de un pago de 16 reales, de 2 pesos, por el servicio de certificación independientemente del peso. Si hablamos de tarifas para correo externo, correo marítimo, para España, ahí lo estamos viendo, esta primera parte era la visión de Pando, de cómo cobrar, como ven también tenía sus tablitas, y la de Domingo en Ciudad de México era muy distinta. Esos 2 reales se cobran, digo, 2 pesos se cobran independientemente si van dentro del virreinato o van a Roma o van a Sudamérica, eran 2 pesos. Entonces, para cuestión de tarifas, es bastante fácil el determinar cuánto pagaba una carta certificada. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de ese capítulo donde se requería que se anotaran los pormenores? Estos son los pormenores. Y se hablaba de una marca. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que era un servicio que era tan infrecuente que muchas oficinas eh, no quisieron hacer el gasto de mandar fabricar una marca de correo para la certificación, y simplemente al poco correo certificado que se enviaba, esos pormenores se hacían manuscritamente, como es el caso de lo que estamos viendo arriba de Cholula. Cholula era un pueblo pequeño que no podía justificar un gasto para para elaborar una marca de correo certificado, pero no es el caso de Guadalajara. Guadalajara ya para entonces era la segunda ciudad del país en población, entonces ellos sí pudieron fabricar su marca de certificación, que es la que estamos viendo en la parte inferior. Y aquí es donde nos topamos con algo que resulta difícil de creer.
Tenemos el caso, y aquí lo pongo muy claro, de Veracruz y Puebla. Después de México y Guadalajara, y yo me atrevería a poner a Veracruz arriba de Guadalajara, no había oficinas de correos más importantes. Sin embargo, las marcas de certificación más viejas que conocemos al día de hoy, no estoy hablando de años, estoy hablando de décadas. Décadas después son las piezas que sobreviven y que están en el mercado filatélico. No se conocen, no hay. No quiere decir que no existan, debieron de haber existido y las vamos a estudiar esta noche. ¿Y por qué sabemos que debieron de haber existido? Porque otra vez, aquí vemos Veracruz y vemos Puebla, aquí vemos Tehuacán. Tehuacán era una administración que dependía de la oficina de Puebla y ellos tenían su marca colonial. ¿Cómo es posible que Puebla no la tenga y Tehuacán sí? Aquí no es una oficina subordinada, pero es una ciudad menos importante que Veracruz, estamos hablando del caso de Orizaba, y ellos sí tenían su marca. ¿Cómo es posible que Veracruz no? Debieron de haberla tenido. Y debieron de haberla tenido prácticamente de fechas muy tempranas, desde el principio. Bien, entonces, ahora sí, para entrar en materia, estas son las rutas principales establecidas alrededor del año 1810. No la puse completa para no abrumarlos ustedes con rayas y colores. Estoy poniendo las rutas principales, no estoy incluyendo ni Yucatán ni Guatemala, porque me estoy ahorrando el decirles que no se conocen cubiertas o frentes coloniales certificados ni de Yucatán ni de Guatemala. Se conocen de Chiapas, pero vaya, eh, aquí ya me estaría saliendo de lo que es propiamente la administración de correos de Ciudad de México y la Nueva España. Por eso prefiero no tocar. Entonces, el caso de Guatemala es aparte, pero en Yucatán no hay, en Yucatán no existe. Entonces, aquí vean ustedes esos puntos rojos. Esos puntos rojos nos indican los lugares donde se conocen piezas, donde sobrevivieron piezas, y son las piezas que vamos a ver esta noche. Eh, Todos esos círculos vacíos, esos círculos huecos, son oficinas importantes en esas rutas de las que no se conocen marcas coloniales. No hay, no existen. Bueno, no quiero decir no existen, no puedo decirlo, pero vaya, no se conocen. Entonces, vamos a entrar y espero no aburrirlos y que no se duerman, de analizando las rutas, esas que estamos marcando, Veracruz, Tierra Adentro, Valladolid, etcétera. Vamos a irnos de una por una y vamos a empezar con la primera, y es la de Veracruz a México, México-Veracruz, como quieran ustedes. Esta, por supuesto, era vital, era básica. Todo pasaba por ahí. Mercancías, oro, plata, personas, todo pasaba por ahí, por Veracruz. Entonces, era una administración importantísima, al grado de que en algún momento, por buen tiempo, fue una administración general de correos. Entonces eh, no podemos minimizar la importancia que esta ruta tenía. Ahí les pongo los datos de cuándo fue oficialmente establecida la ruta, pero esa ruta existe desde Hernán Cortés. O sea, es una ruta muy importante. Eh, Esa ruta vaya, podía haber seguido dos caminos, el que estamos viendo vía Córdoba y Orizaba, o través de Jalapa, como lo vamos a ver. Pero entonces vamos a ver esas piezas, esos puntos importantes. La administración de Veracruz. ¿Qué es lo que se conoce? Aquí les estoy mostrando un frente certificado fechado en 1871 y un recorte de otro en 1872. En la literatura se reporta que existe desde la primera emisión de timbres en 1856. No lo pude encontrar. Y quise habérselos enseñado esta noche, no pude. Así es de raro. Entonces, imagínense, un puerto como Veracruz, no quiero
imaginarme las miles de cartas que pasaban por la oficina. No sobrevive ningún frente certificado en la oficina de la oficina de Veracruz. Nada. La administración de Córdoba, aquí vemos, estos dos círculos blancos que vemos aquí. En Jalapa, fíjense hasta cuándo conocemos una marca de certificación. Estamos hablando de 1860. Certificación a Jalapa. Y no solamente tenían certificación a Jalapa, sino que tuvieron dinero suficiente para hacer una marca muda de certificado para marcar el recuadro que debía ser recortado. En el caso de Córdoba, no conocemos nada hasta después de 1879. Y aquí les suplico que todos estos casos de arriba de 1879 me disculpe porque mi biblioteca de imágenes no está concentrada en lo que es el periodo clásico de México, entonces no guardo imágenes más allá de 1879, pero esa es la marca que debió de haber existido y que existe en correspondencia originada en Córdoba. Aquí, miren qué maravilla. Estamos hablando de la administración de Orizaba, de este punto rojo de aquí. Esta carta está en Nueva York, su dueño es un buen amigo mío, mexicano, pero vive en Nueva York. Esta es una pieza que era desconocida. Tiene todo. Viene el administrador, la marca del administrador, Calvo, corresponde a Francisco Javier Calvo, eso ya lo sabemos investigando un poco, pero ni Tizón, que es la base de las marcas de prefilatelia española, ni Jack Bash, que ese es de la prefilatelia mexicana, listan estas marcas porque no la conocieron. Este también es un administrador distinto al que viene reportado en la literatura que existe, porque antes de 1808 está reportado que el administrador era Manuel Montes Argüelles. Entonces, estas son marcas desconocidas y es la única que conocemos originada en Orizaba en el año de 1808. Contuvo billetes de lotería, probablemente antes del sorteo, porque no es lógico que Orizaba mande billetes no vendidos a Tehuacán, y el hecho de que lo mandara la colecturía de Orizaba, podemos imaginarnos que estamos hablando que se trata de billetes de lotería. Bien, esta es una pieza fenomenal. Hablamos hace un momento de Veracruz, ahora voy a hablar de Puebla. Es un caso idéntico. No hay, no hay cartas coloniales de Puebla. Es inverosímil, como pongo ahí, es inverosímil que no se conozca. Sí hay marcas de certificación, pero la pieza más temprana que se conoce eh, es esta listada en 1834. Ahí vemos claramente certificación a Puebla y la fecha. Que por cierto, esta marca muda que está indicando el recuadro que debía ser recortado, esta parte es la solapa, eh, que es la constancia de que recibió, es una marca que es heredada de la colonia y en su momento era un monograma, y ese monograma se podía leer y ISNE, eh, eh, que básicamente era la abreviación de Intendencias Nueva España. Por supuesto, esto fue obliterado, fue removido para borrar esos rastros coloniales, pero el sello se siguió usando. Esa pieza está en California. Aquí es donde nos encontramos con un maravilloso caso. Este caso es un grupo de frentes certificados que se encontraron de la oficina de Puebla justamente. No de Puebla, pero de la oficina de Puebla.
Lo más seguro es que hayan estado almacenados en Puebla y por alguna razón sobrevivieron. Quiero creer, esta es una suposición, que fue un descuido administrativo, tal vez ya no de correos, sino de los fiscalizadores que en un momento tuvieron que hacer la labor de revisión de esas cuentas. Pero es curioso, eso es curioso porque las piezas que sobreviven, y estamos hablando poco más de una docena de piezas, eh, son de un periodo muy extenso de tiempo. No hay ningún hilo que las silvane, que las ate y que nos diga, bueno, esto fue parte de algún expediente. No, o sea, quiero creer que debieron de haber sobrevivido más y estos fueron los que finalmente llegaron a nuestros días. No les voy a enseñar todos, son muchos, pero les voy a enseñar algunos. Este es probablemente el más importante, el que les voy a enseñar a continuación, porque es la pieza certificada más antigua en manos privadas que se conoce de la América Española. Está fechada el 24 de julio de 1769. Fue un envuelto en su momento, enviado por el alcalde mayor de Tehuacán, dirigido al virrey Francisco de Croix. No lo confundan con Teodoro de Croix, que ese fue el que les hablé, ¿no?, en la ocasión pasada cuando hablaba de las provincias sistemas de Oriente, que tuvo mucho éxito militarmente en el norte y que luego fue virrey en Perú. Este es el padre de Teodoro, este es Francisco. A él iba dirigida esta, esta, este paquete, porque era un envuelto, y aquí lo estamos viendo. Este es el frente, no había sello. Franco, certificación a Tehuacán. Rosas, la fecha la tenemos en el reverso, donde vemos julio 1769, y por ahí se puede en el texto determinar que fue el 24. Ahorita no les puedo dar el detalle exacto, pero que fue julio de 1769, no hay la menor duda. Tehuacán, la Ciudad de México. Seguimos en Tehuacán y aquí vemos otro frente certificado, pero este frente certificado es 30 años después. Vamos a ver este. Este es del 69, 79, 89, 99. Para este entonces, Tehuacán ya tenía su marca postal, ya tenía el administrador su sello para evitar tener que firmar cada carta dando constancia del dinero recibido y que le permitía en casos necesarios delegar, facilitándole este sello algún subalterno para que hiciera el trámite. Este frente todavía no tiene una marca de certificación. Estamos hablando del 99. Es otra plica judicial, va a la Real Audiencia en México. Aquí sí tenemos la fecha de recepción del 12 al 17. Eh, y lo que les estaba comentando, aquí tenemos un nuevo administrador que corresponde ese lema a Jacobo Alejandro de Lema, que tampoco lo lista Tizón en la prefilatelia española, pero siguen sin tener una marca de certificación. Esta aparece aquí en 1802 y ya la tienen, Tehuacán. Aquí vemos el mismo sello del administrador Lema que vimos en la anterior, seguía en funciones, pero ya vemos este sello de certificación. ¿Por qué no vemos el de Tehuacán? Una posibilidad es que quedó fuera de la zona que se recortó. Quiero creer que fue así. Pero lo que llama la atención de esta pieza es esto, 408. Son efectivamente 408 reales. Estamos hablando de 51 pesos. Era una fortuna. 51 pesos. ¿Cómo era posible que se enviara algo tan pesado? Se justifica el reverso, porque se aclara que el envío contiene un archivo judicial
compuesto por 6 cuadernos, los primeros 5 de 695 fojas cada uno, y el sexto con 19 fojas. Imagínense ustedes el tamaño del paquete. Entonces, la tarifa correspondiente debió de haberse calculado así, un peso de 696 onzas, 80 reales por las primeras 40 y 328 reales por las siguientes 656 onzas. Eh, una cosa, una cosa que no les había comentado y que es importante es que el servicio de certificación tenía que ser pagado en el origen, no podía ser por cobrar, como en este caso los 408 reales. Aquí no, por eso viene la firma del administrador, porque el administrador recibió dinero. Ese dinero está aquí. Derecho, 2 pesos, son los 16 reales que debió de haber pagado para que se le certificara ese paquete y fuera posible enviarlo a la Ciudad de México. Entonces, esto sí se pagó en origen, esto se pagó en el destino. Una gran pieza y habría que preguntarle a Julio César si él conoce un porte más alto que 408 reales en el Perú, pero no debe ser fácil encontrar algo con un peso superior a este. Algo pasó aquí, algo pasó aquí porque aquí ya nos remontamos a 1819. Estamos hablando de 17 años después. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Volvieron a la certificación manuscrita? Esta marca de franqueado en Tehuacán es rarísima, ni siquiera la lista Tizón nunca la vio. Y ya no hay firma o sea, sello de firma del administrador. Entonces, esto es difícil y hay que hacer tal vez ¿qué pudo haber pasado? Y es solamente una hipótesis, una idea. El año de 1819, estamos hablando que Tehuacán durante el proceso de independencia, Tehuacán vio combate, estuvo ocupada. Entonces, algo debió haber pasado en esa ocupación por las fuerzas de independencia en la ciudad de Tehuacán, en donde se perdieron esas marcas. Y entonces cuando se restableció, porque en 1819 ya el gobierno virreinal había recuperado el control de Tehuacán, ya no estaban esas marcas, entonces tuvo que improvisarse una, y por eso esta marca que vemos aquí franqueado en Tehuacán es tan rara. Por cierto, vean todos estos frentes, lo maltratados que están y siempre van a encontrar algo mocho, algo, en fin. Y es por eso cuando a uno le enseñan un frente certificado, que le hace a uno el feo, porque son feos. Usando el término, usando el término de Luis Fernando, el sex appeal no existe para nada. O sea, no es una pieza que atraiga al coleccionista. Sin embargo, es una rareza. Bien, nos saltamos ahora de Tehuacán, que es este punto rojo que vemos aquí abajo de este mapa, a Cholula, que es el que está al lado de Puebla aquí. Aquí tenemos otro, también con sus defectos. Aquí, ¿qué vemos? También otra certificación a Cholula, ocurrido, aquí vemos la fecha, 1790, y vemos la marca del administrador. En este caso, conocemos el apellido nada más, por lo que se puede distinguir de aquí, y en ejemplos que son más legibles, y sabemos que se apellidó Grandiela o Grandiella, eh, y existen otras marcas más claras en otro tipo de correspondencia no certificada, pero sabemos que este fue el administrador en ese momento. Eh, no hay ninguna marca ni en el frente ni en el reverso que nos permita determinar cuánto fue la tarifa que se pagó por esta pieza. Ahí vienen los datos de la pieza por si alguien lo quiere leer después. Eso es lo que contenía.
Seguimos en Cholula, vean todo lo que se encontró en ese descubrimiento que se hizo de diferentes certificados. Este también se originó en Cholula. Curiosamente, se regresa a Puebla, o sea, da marcha atrás, va dirigido a México y su tránsito empieza en sentido opuesto, va hacia Puebla y de Puebla ya se redirige a la Ciudad de México. Eh, esa marca de tránsito está marcada, o sea, está marcada con este sello de aquí. Aquí tenemos una marca de un administrador, Ponce. Sabemos que perteneció a José María Ponce de León, en Cholula, el administrador de Cholula en esta fecha. Y aquí vienen los datos de lo que conocía, de lo que conocemos de esa carta en particular. Esta es muy bonita de Cholula. Otra vez, esta sí parece que alguna vez estuvo pegada a algo, pudiera haber sido esa factura famosa que menciona la ordenanza. Pero en fin, eso también es especular. Aquí también se regresó a Puebla y aquí lo interesante es que no nomás pusieron la certificación manuscrita, sino que en Puebla también cruzó en Puebla y la fecha. No fue solamente, eh, eh, ¿cómo se llama? El sello de franqueado, sino que cruzó por Puebla, también lo ponen aquí. Cabe aquí la duda sobre si esos 2 pesos de certificación se pagaron en Puebla, pero bueno, es otra vez adivinar. Ok, aquí tenemos el nombre del administrador entonces, en 1802, y fue alguien de apellido Gómez, no sabemos su nombre. Esta es una pieza, si ustedes la ven físicamente, es espectacular, es grande. Esta necesitas una hoja doble para poderla exhibir. Mide 31 centímetros por 18 y es este punto rojo que está aquí, San Juan de los Llanos. Ahí vienen todos los datos, viene lo que se debió de haber pagado en su destino, 34 reales. Ahí vienen todos los datos de lo que se trata. Era un pueblo muy pequeño, estamos hablando de 740 habitantes, entonces no podemos esperar de que en ese pueblo existiera una marca de certificación. No. Entonces, manuscrita es la única opción y aquí viene en la solapa, viene la constancia de recepción. Una pieza que si ustedes la ven es hermosísima. No se menciona, pero debió de haberse pagado 2 pesos para poderla certificar. Esa anotación no aparece. Aquí podemos pensar también que quedó fuera del área reportada. Y llegamos finalmente a la administración de la Ciudad de México. No tengo que decirle a ustedes la importancia de la Ciudad de México. Es la capital del virreinato. Entonces, uno pudiera esperar que una marca de certificación debió de haber existido desde el principio. No es así. Estas 3 piezas son las más viejas conocidas de la Ciudad de México y fíjense, estamos hablando de 1817. 1817, 50 años después de que la renta real tomó control de los correos. Y tienen algo peculiar, estas 3 cartas. Están enviadas el mismo día, el 18 de junio de 1817. ¿Dónde se originó? En la Intendencia de México, el gobierno de la Intendencia en Ciudad de México. Entonces, ¿qué nos hace creer eso? Que en ese día, en esa fecha, debió de haberse circulado ampliamente a toda la intendencia alguna instrucción, algún decreto, algo, desde el gobierno virreinal, perdón, desde la intendencia de la Ciudad de México, eh, y estos son los acuses de recibo.
Y lo curioso aquí es que, por ejemplo, esta va dirigida a Querétaro. Querétaro queda al noroeste de Ciudad de México. Tasco es la población que sigue hacia el sur después de pasar Cuernavaca rumbo a Acapulco. Es hacia el sur. Y Tulancingo, esta tercera, es hacia el este, hacia los volcanes. Entonces son tres direcciones que no pudieron haberse ido en el mismo envío. Tuvieron que haberse mandado por tres estafetas distintas a esas estafetas, perdón. Entonces eso nos lleva a pensar que debió de haberse distribuido por todos lados dentro de la intendencia. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que una de las razones por las cuales llegaron a nuestros días pudo haber sido una orden superior de alguien? Bueno, a alguien en la intendencia le debió haber interesado tener esas constancias y por eso las tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una investigación. ¿Qué pasó ese día de 1817? Buscamos, realmente no hemos podido encontrar nada relevante, una fecha significativa de algo, entonces es difícil suponer qué instrucción pudo haber contenido esos envíos. Lo que sí es de notar es que intervinieron no solamente dos escribanos, vean ustedes en la letra del al, estas dos son distintas a este al, entonces eran muchos escribanos, tuvo que haber sido si se mandó a muchos subdelegados, corregidores, subdelegados, en fin, tuvo que haber sido más de un escribano. Y otra cosa interesante es esta, que las marcas de Franco son distintas. Esto es prueba de lo que muchos suponen y hemos supuesto por mucho tiempo, que, que había más de una ventanilla y cada ventanilla se tenía su juego de marcas, en este caso distintas. Este Franco México es distinto al Franco en México. Entonces estas piezas fueron despachadas por dos administradores diferentes, no, dos subalternos diferentes de esa administración. Entonces, esto es interesante desde el punto de vista de historia postal. Esto se lo tengo que agradecer a Carlos Campos, que fue el que me lo hizo notar. Estas marcas mudas con las que se hizo el recuadro es un monograma que, si uno lo ve con detenimiento, son 4 letras, cabe. Esto es una palabra en latín. Gracias, Carlos, por haberlo notado. Nunca hubiera pensado yo en recurrir al latín para ver si significaba algo, pero es una palabra latina. ¿Y qué significa cabe o caue? Tener cuidado. Obviamente, era correspondencia importante, la correspondencia certificada, y esa marca de tengan cuidado con esto debió haber sido de lo más apropiada para el correo certificado originado en la Ciudad de México. Esta pieza es de David Brown. Qué suerte de David tenerla. Se envió 2 años después. Es otro frente colonial originado en la Ciudad de México en 1819. Va dirigido a un partido en Huejutla, en el presente estado de Hidalgo. Todavía entonces era parte de la Intendencia de México. Tenía una población no muy grande, tal vez 1,000 habitantes. Y aquí esta marca de Franco en México es muchísimo, muy rara, así con letras inclinadas. Entonces, qué suerte, David, de que la tengas. Yo no la tengo. Es más, esta es la única que conozco. Y va de la Administración General de Correos a que es el subdelegado general en el partido de Huejutla, el caballero. Y con eso terminamos. No todas las travesías son tan largas, no se me asuste,
Pero vamos a entrar ahora con la de tierra adentro. Esta ruta fue creciendo conforme se fue explorando y se fueron encontrando esas minas de oro, esas minas de plata, sobre todo plata, al paso de los años. Y ahí vienen los datos de cómo se estableció esa ruta. Yo ya la pongo completa hasta Chihuahua, pero originalmente solamente llegaba aquí hasta Guanajuato en tiempos del correo, cuando se estableció el correo mayor, eh, llegaba hasta Guanajuato. Posteriormente, décadas después, creció. En un principio se fue por aquí, hacia Zacatecas, por el mineral de Bolaños, y luego se fue creciendo hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, y llegaría hasta Nuevo México. Pero aquí esto, para las fechas que estamos hablando, ya se había establecido una ruta más directa a Zacatecas y Aguascalientes, partiendo de León, de Guanajuato. Bien, entonces, otro caso, Veracruz, Puebla, ahora Querétaro. Querétaro, otra ciudad importante. No conocemos marcas coloniales de Querétaro. Esto es lo más temprano, 1856. No tengo la ilustración de 1856, pero sí tengo una ilustración de 1858, es esta que están viendo aquí. Uno de estos cimbres de 8 reales pagó la certificación y el otro pagó el peso. Entonces, vean los años que tuvo que pasar para que conociéramos una pieza certificada originada en Querétaro. En el caso de San Miguel de Allende, que es el siguiente punto aquí, eh, no se conoce nada, acordémonos de Córdoba, hasta después de 1879. Aquí les voy a hacer una anécdota muy corta. Eh, en San Miguel de Allende fue la cuna real de la independencia. Ahí se gestó el movimiento de independencia. Sin embargo, el grito de Dolores, el levantamiento armado que hizo el padre Hidalgo, fue en Dolores. Dolores no queda muy lejos de San Miguel de Allende. Pero el destacamento que se rebeló contra la corona, contra el gobierno virreinal, para ser más preciso, eh, estaba estacionado en San Miguel el Grande. Hoy lo conocemos como San Miguel de Allende, por Ignacio Allende, el líder del movimiento. Eh, en castigo a ser el origen de esa insurgencia, se le retiraron los permisos de operación a todos los talleres y todos los comercios de San Miguel el Grande. El carpintero perdió su permiso para elaborar zapatos, para elaborar muebles, el zapatero para hacer zapatos, todo. O sea, se castigó severamente a San Miguel el Grande, que causó que todos esos talleres, todas esas pequeñas industrias emigraron hacia poblaciones aledañas. San Miguel se quedó con poca población y por eso se preservó, y por eso San Miguel de Allende el día de hoy es tan popular entre los turistas, porque fue una cápsula de tiempo que llegó prácticamente intacta hasta nuestros días. Cierro el paréntesis de esta capsulita que les digo. En fin, nos vamos a la siguiente, es otra pieza de David Brown. Eh, y vemos el caso de Guanajuato, otra ciudad muy importante, y no conocemos nada certificado hasta 1854. Es esta pieza que estamos viendo. Vean ustedes, las administraciones importantes se batalla para encontrar. Aquí está esta práctica de usar un 8 doble para formar una flor. Fue algo que usaron varias oficinas, no sé quién copió a quién, pero esto se encuentra, estas flores hechas con 2 8 empalmados, se ven en varios lados, ya posteriormente a la independencia. Llegamos a Zacatecas. En Zacatecas, Tizón nunca conoció esta marca. Tengo la fortuna de que está en mi colección. La certificación a Zacatecas, eh,
Ahí vemos febrero 1806, 21 de febrero. No solamente esta marca no la conoció Tizón, sino esta marca muda de rombitos triangular tampoco está listada, debió de haber estado listada. Entonces, esta es una pieza importante. Ahí están los datos en el escrito de la pieza. Va a la renta de lotería en Ciudad de México y está firmada al reverso. Ahí pueden ustedes ver esos detalles. No quiero atiborrarlos con tanto detalle técnico, pero para quien no quiera leer, ahí va a quedar el detalle y va a estar el PDF disponible para que quieras consultarlo con la liga a este video. Durango, otra ciudad importante, y es otra ciudad donde no conocemos marcas de certificación hasta 1853. ¿Cómo es posible? Llegamos a Chihuahua y aquí esta pieza también es mía. Tengo la fortuna de tenerla en mi colección y es milagroso, como digo ahí, que una pieza certificada de un lugar que quedaba, híjole, qué podemos poner así lejos, en esta época, la isla de Pitcairn, no sé, alguna isla perdida por ahí en el mundo. Así era de remoto entonces Chihuahua. Y esta pieza es interesante por varias razones. Primero, por la fecha, 1777. Es una fecha relativamente temprana, 21 de julio de 1777. Eh, Tiene también ahí la marca del administrador. Gracias a Carlos Campos también sabemos que ese administrador fue José Suárez. Él lo investigó y me pasó el dato. Y sabemos que fue enviada a José Anselmo del Arce, que era un licenciado en la Real Audiencia de Guadalajara. Que hace, ay, perdón, que hace especial esto es que en el reverso de la carta hay un mensaje que no tiene ninguna relación con el frente certificado, porque la primera nota sí está firmada por Joaquín Fernández, es alguien probablemente de la Real Audiencia. No probablemente, es a quien va dirigida, perdóneme. Y donde Joaquín declara que pagó los justos derechos. Ojalá yo hubiera sido más explícito cuántos fueron esos justos derechos, pero no nos dice la cantidad. Pero el segundo mensaje está dirigido a Francisco de Tres Palacios, un apellido raro, pero bueno, se encuentra en esa zona. Y está ese texto haciendo alusión a ropa y otros textiles. ¿Qué quiere decir? Que ese papel fue reutilizado. ¿Por qué fue reutilizado? Pues yo creo que fue por la ignorancia del administrador de esa oficina tan remota, pero una posibilidad también puede ser, y eso los que estamos familiarizados con la historia acá de la frontera norte del virreinato, sabemos que el destruir algo que todavía puede tener un uso era algo que era inconcebible. Entonces, a lo mejor, en lugar de haberse quemado, destruido, dijeron, oye, el reverso todavía sirve para algo, y sirvió para una nota, para hablar de textiles, esta nota se le dirigieron a Francisco de Tres Palacios. Esto jamás se hubiera visto en México, en Puebla, en Veracruz, en Querétaro, en Guadalajara, jamás se hubiera visto. Aquí sí se vio. Estamos hablando de pueblos en la frontera. Esta es otra pieza de David increíble. Eh, También es extraordinario, no solamente el origen, es un pueblito minero perdido en la sierra, eh, pero va dirigido a otro pequeño poblado, era de hecho un presidio.
Huejoquilla, que actualmente es Juárez en el estado de Chihuahua. Ese está ubicado sobre el Camino Real Tierra Adentro, si quedaba en el camino. Marca la marca de certificación de origen en Cosihuachi. Eh, pero también hay otra cosa que llama la atención. Bueno, hay una marca de tránsito, antes de que se me olvide. Chihuahua pasó en octubre 10. O sea, el 6 de octubre salió de aquí de Cosihuachi y el 10 pasó por Chihuahua. Bueno, pero en fin, lo que llama la atención de esta pieza es que va dirigido a un particular. No estamos hablando de, de vaya, de que están mandándole al subdelegado o al corregidor o al alcalde o al virrey o a alguien importante. Debió de haber sido importante, pero no solamente es un particular, sino que es una dama. Estamos hablando de una mujer de nombre Bárbara. Me recuerda la doña Bárbara de la literatura, pero bueno, va dirigido a una dama en el presidio de Guajuquilla y debió de haber sido importante y haber pagado esos 2 pesos para asegurarse de que Bárbara recibiera este mensaje. Pues nos habla de alguien que tenía dinero y que necesitaba mandar este mensaje urgentemente. Es una pieza hermosísima. Bien, nos vamos ahora con la carrera de Cuernavaca. Esta, esta carrera tenía dos extremos, hacia el sur, Cuernavaca, que era básicamente el lugar de descanso de los capitalinos. Es una ciudad que tiene un clima muy benigno. Hay muchas ciudades que se hablan de la eterna primavera, esta es una de ellas. Aquí vemos una imagen ya de principios del siglo XX. Eh, y el otro extremo era Pachuca, que era un pueblo minero, principalmente plata, pero también oro. Ese quedaba al norte, fue de las primeras minas que se empezaron a operar en el virreinato. En el caso de Cuernavaca es otro caso donde los primeros casos de marcas de certificación los encontramos hasta después de 1879 y este es el sello de Cuernavaca que podemos encontrar. En el caso de Pachuca no encontré nada, pero eh, por eso la falta del color rojo aquí, del punto rojo. Sin embargo, aquí le estoy enseñando algo de 1828, o sea, ya es posteriormente a la independencia, que se generó en Mineral del Monte, que queda muy cerca de Pachuca, y en cuestión de importancia en esos años eran relativamente importantes, quedan muy cerca uno de otro. Entonces, podemos imaginarnos cómo se debió de haber visto un frente certificado de Pachuca como vemos en el Mineral del Monte. Si Mineral del Monte en 1828 tenía una marca de certificación manuscrita, seguramente Pachuca también. Pero en fin, hasta que no conozcamos una pieza. Ok, ahora llegamos a la carrera de Valladolid. Aquí, Valladolid, eso es hermoso. Los que conozcan Morelia, que es el nombre actual, fue una zona muy importante en el ramo agropecuario y forestal. Y en fecha temprana se estableció una ruta semanal a Valladolid y que en la misma decreto donde se establecía esta ruta, se hablaba de si existiera la necesidad de que se continuara a Pátzcuaro se continuara. Pero bueno, vamos a ver esta. Qué hermosa marca esta. No me extraña que sobrevivan tantas piezas coloniales con esta marca, porque esta es para guardarse. Pero en fin,
tocando ya lo que nos queda. Esta marca es herencia de Correo Mayor. Esta marca se usó en años del Correo Mayor y fue heredada a la renta de correos cuando ellos tomaron la oficina y se usó por un número de años. Eh, la pieza que se ilustra no es la más antigua de la América Española, pero le falla por pocos meses, porque está fechado el 4 de abril de 1770. Estamos hablando de 9 meses de la que vimos después de la que vimos de Tehuacán. Entonces, una pieza también muy temprana. Esta sabemos la fecha por la fecha de recepción, 4 de abril. En este caso es una carta de Valladolid a Dolores, en Guanajuato. Eh, no se envió, lástima, no se envió en 1810 y no hubiera sido Miguel Hidalgo, el padre de la patria, el que hubiera recibido esta carta. Pero contiene la firma del destinatario, Joseph Picasso, que es lo que podemos leer aquí en el reverso. Lleva la marca de Juan Antonio Moche, la vemos arriba, que es el administrador en Valladolid, y lo que nos deja con duda es esta parte de abajo que dice en parte, en parte. ¿Qué significa? Es que pagó parte y parte se cobró al final, o que era una parte de varias, en fin, esto otra vez entraríamos en rango de suposiciones y pues, no se aclara en ningún lado, no se señala el porte que en su momento pagó. Hay otra pieza que es gemela esa va dirigida a Guanajuato, no a Dolores, pero está enviada con la misma letra, así que podemos pensar que fue un origen similar. Esa pieza la tiene el doctor Jareski en Alemania. Desgraciadamente esa no viene fechada, pero es gemela esta. Y esta es otra más de años ya después, de 1789. Aquí ya habían desechado ya la marca del Correo Mayor, ya se tenía una marca de Valladolid. No se tenía una marca de certificación de Valladolid, pero sí se tenía con la de la administración, del administrador, que era alguien de apellido Pérez, que nada más lo conocemos por sus iniciales. Se ha investigado y es J.N. Pérez. Habría que ver si es José Nepomuceno, no sé, habría que investigar, pero ya tenemos iniciales J.N. Pérez, que en ese año era el administrador de correos en Valladolid. En Pátzcuaro, otra vez otro caso donde nos tenemos que ir hasta después de la UPU, y esta es una marca de certificación estándar, que ya se mandaba desde Ciudad de México a todas las oficinas. Esta marca es muy similar a todas las que se enviaron al resto del país. Ya nos estamos acercando al final, nos vamos a ir rápido y llegamos a Guadalajara, pero no sin antes tocar a Lagos. Guadalajara cobró importancia, así como en su momento yo les hablé de que para las provincias internas de Oriente Saltillo era un punto estratégico, bueno, en el caso del Pacífico Mexicano de Occidente, la costa, todo lo que es Sonora, Sinaloa, todo el Nayarit, todo ese costado, pues Guadalajara es el punto ideal para cruzar esa cordillera, esa Sierra Madre Occidental, y por eso cobró importancia Guadalajara. Y por eso llegó a ser la segunda ciudad más importante en la colonia. Aquí, en el caso de Lagos, que es una ciudad importante, una suboficina originalmente de Guadalajara, luego fue un distrito postal independiente, pero bueno, en ese momento estaba subordinado a Guadalajara, y aquí nos encontramos otra vez que lo más viejo que conocemos es en la década de los 1840.
En el caso de esta que estamos ilustrando, no es la más vieja, pero esta es de 1847. Es otro caso como los que les he mencionado. Aquí el administrador no se preocupó, como en Guanajuato, de ponerlo doble y hacer una florecita. Aquí el problema de utilizar esto es que se puede confundir como un 8. Y tal vez, ahorita se me ocurre, no había pensado, a lo mejor estamos hablando, no sé, no, pero no puede ser porte, no olvídelo. Pero precisamente ese es el problema de delimitar esa área de corte con un numeral, porque es porte o es área de corte, ¿qué es? Bueno, en fin. En Guadalajara tenemos una pieza muy vieja. Esta tuvo que ser restaurada, estaba en tan mal condición que tuvo que ser restaurada. Ahí vemos lo que es lo que sobrevivió en su momento. Y es un envío de 1790, no es tan viejo como los otros que les mencioné antes, pero sí se encontró en muy mal estado. Sin embargo, tiene una marca muy rara, que es Guadalajara terminado con XA, que es una marca muy rara. Y tenemos otro administrador, Abedul Q. No tenemos el nombre de este administrador, pero sí sabemos que su apellido fue Abedul. Y pues no hay elementos que nos permitan determinar cuánto fue el porte que se pagó en 1790 por este envío. Eh, Años después, 1799, ya Guadalajara ya tenía su marca de certificación, que es esta que estamos viendo en esta pieza de 1799. Y me voy a adelantar porque aquí la vemos más clara. Esta marca de certificación eh, de Guadalajara. Quiero ver si está listada o no está listada. Creo que esta sí está listada. Por Tizón. Se conocen, como vimos, al menos dos piezas. Eh, Franco en Guadalajara, aquí no solamente se pagó el derecho de certificación, aquí lo vemos arriba, derecho 2 pesos, que son los derechos de certificación, sino que va con Franco pagado a Ciudad de México. Muy bonita carta. Este en algún momento se subastó en eBay. Llegamos a San Luis, otra vez, una ciudad muy importante, es el centro del país geográfico. Hay para quien se quiera tomar el tiempo de leer esta descripción, ya no quiero aburrirlos con tanto dato, pero estratégicamente fue muy importante. De hecho, cuando llegaron los ferrocarriles, tanto Aguascalientes como San Luis fueron claves. Y de aquí partía la ruta que eventualmente llegaría a las provincias internas de Oriente, pero en el caso de la certificación es otro caso, repetimos otro caso como otra vez Veracruz, Puebla, Querétaro, Durango, San Luis, no conocemos nada hasta 1835, esto es lo que estamos viendo. Perdón, hasta 1834. Esa pieza no la conozco, pero está listada desde 1834, pero sí tengo esta imagen también de un coleccionista de California. Esa está hermosa, fechada en 1835. Muy bonito el monograma de San Luis Potosí, el águila, este frente es precioso. Otra aclaración hago aquí, conocemos frentes certificados de oficinas subalternas del distrito de San Luis Potosí, eh, fechados en 1827. Entonces, es lógico pensar que aunque la fecha más temprana que viene reportada en 1834, no es posible que las subalternas hayan tenido una marca de certificación en 1827 y San Luis no. Entonces, San Luis debió tener esta marca en funcionamiento al menos en 1827, tal vez antes, pero al menos en 1827. Llegamos finalmente a la travesía de Oaxaca. Oaxaca, vamos a tener oportunidad de hablar mucho de Oaxaca. Eh, a esta ciudad le tocó a Hernán Cortés conquistarla.
Y otro caso, otro caso. Aquí no pude conseguir ni siquiera una imagen del periodo colonial. Eso, así de rara es esta marca. Está reportada para la emisión de 1861, pero ciertas piezas certificadas no me ha tocado ver, la verdad, tengo que ser honesto. Entonces ya con esto llegamos al final del listado y llegamos al momento de hablar de conclusiones. Aquí hago referencia y hago una lista, no los voy a aburrir, de cuáles marcas se están reportando en ese artículo por primera vez. Todo esto que ven en amarillo es lo que se suma al acervo de marcas de Nueva España. Para el día que se imprima alguna nueva versión del libro de prefilatelia española, aquí hay una buena lista de marcas que habría que incluir. Y aquí me atrevo a hacer un censo. Eh, ya son 28, porque desde que escribí este artículo ya sumé una más. Son 28 piezas las que se tienen censadas. Una estimación razonable es de que deben de existir en manos privadas, en colecciones repartidas por todo el mundo, entre 32, 36, quizá 40 piezas. Son menos los frentes certificados coloniales que se conocen que correspondencia del correo mayor. Así de raro es un frente certificado no hispano. Y esa es, si se quedan con algo esta noche, es con esa idea de la rareza de lo que representa el toparse con un frente certificado del Virreinato de la Nueva España. Y con esto les doy las gracias por su paciencia. Espero no haber abusado de ella. Gracias, Jaime, fantástico. Muchas gracias. Como ven, esta dista mucho de la charla pasada en cuestión de hablar de historia postal y va a ser muy distinta de la próxima que voy a dar, pero en fin, tenía que, no sé, refrendar credenciales de historiador postal de alguna manera y creo que esta fue una buena oportunidad. Muy buen compendio y muy didáctico, gracias. Ujú. ¿Preguntas o comentarios para Jaime? Mientras alguien levanta la mano, quiero preguntarte, Henry, ¿qué paralelismos hay con Perú? Bueno, colonial no es mi fuerte, pero me voy a atrever a poner ahí. El certificación a Lima no es común, pero se ve. Otros certificados dentro del Perú existen, pero son muy raros en la época colonial. Interesantemente, en la época republicana son más raros. Y esa es una cosa que no se aprecia mucho en Perú, pero lo que sucede es que como Lima era tan importante para España, cuando ellos se van, los limeños no supieron qué hacer. Y la primera época, los primeros 30 años de la República, prácticamente estaban redescubriendo todo y postalmente es un periodo bastante raro, inclusive con certificaciones. Bien. Ese es un paralelo que pudiera hacer. Ahí Eric está con la mano en alto. Sí, Eric. Buenas noches, jóvenes. Mira, Jaime, muchísimas gracias. Una excelente investigación. Para mí, especialmente, es un tema casi nuevo, por decirlo así. Es primera vez que oigo de él. Y desde la parte gráfica, me interesa saber si se conocen sellos físicamente hablando de los que se usaban para estampar esas marcas, que puedan existir tal vez en colecciones privadas o museo postal, y si se conoce la técnica con que se elaboraban ya propiamente el trabajo tipográfico, si era algún tipo de vaciado en fundición en algún momento, o si todo era un material más maleable Debió, como la madera. debió de haber sido bronce por los antecedentes, pero
tal vez hierro en algunos casos. Madera no hubiera durado, así que tenemos que estar hablando de algún tipo de metal. Pero en mi memoria, sí en el Museo Postal existen marcas, o sea, canceladores este, viejos, pero no creo que ninguno se remonte a la colonia. Ok, Y el, muchísimas gracias. y el destino de esos canceladores es un misterio, porque ya no están en el Museo Postal. Ups, sí, Mm. claro. Muchísimas gracias. Mauricio, Primero, Jaime, muchas gracias por la charla, muy interesante, como siempre. Eh, con relación a lo que mencionaste, que de muchas de estas piezas de las marcas de ciertos lugares que no se conocen un periodo de tiempo, aparece, digamos, hasta, mil- perdón, ya bien entrado los 1800, pero se supone que la marca existía desde antes. Eh, esta escasez de piezas también se da con las cartas comunes, me refiero a las no certificadas o solo con las certificadas. para nada. O sea, la misma naturaleza de la certificación implicaba su eventual destrucción. Entonces, eso tal vez nos explica por qué mientras más grande la administración se hacen más raras. O sea, Ujú. porque eran más apegados a a lo que decía el reglamento, las ordenanzas, las instrucciones. Entonces, de hecho es un milagro que la Ciudad de México cuente con ejemplos de diferentes certificados coloniales. O sea, si te fijas, son cuatro y en el censo creo que son cinco o seis. No son muchos para la cantidad de correo que se manejó en Ciudad de México. Entonces, pues ahí los fiscalizadores estaban muy encima de esas administraciones. Desconozco cuál es el procedimiento para disponer de eso una vez pasadas esas auditorías y esa rendición de cuentas de las administraciones de correos, pero debieron de haber sido destruidas en algún momento. No es posible imaginar que todo eso, que ya no tenía un valor histórico para nadie, hubiera sido almacenado. Ah, ya. Eh, una pregunta relacionada a eso, teniendo en cuenta que, digamos, el proceso de independencia para ustedes fue violento comparado con el nuestro. ¿Se sabe si hubo algún vandalismo en contra de oficinas de la corona que justificara, que pudiera explicar que se entraban, destruían todo, le metían fuego o, Pues un o caso es es ese de Tehuacán que enseñé al final, Ujú, porque no te explicas qué pasó con con esas marcas que existieron en 1809, pero en 1819 no. ujú, Y si te fijas, esa marca de franqueo en Tehuacán está hecha muy burdamente, me atrevería a ujú, decir que a la carrera. Y sí, Tehuacán sí fue un lugar que vio acción armada. ujú, De hecho, estuvo en manos creo que fue del ejército de Morelos, si no me equivoco, sí. por buen tiempo. Entonces, pues ahí debió de haber pasado algo con la oficina postal y ya sea que el administrador huyó de la ciudad llevándose esas marcas o fueron confiscadas y luego se perdieron con la retoma de Tehuacán, no sé. Ah, ya. Y finalmente, eso que me comentaste del reciclaje de papel, eso también ocurrió aquí mucho, sobre todo aquí que escaseaba de todo en la época colonial, sobre todo el papel. Era común ver que se agarraba un papel y se escribía algo completamente diferente en el reverso. Solo, bueno, no es certificada, lástima, pero sí tengo aquí una cartita, un Fernando VII, y atrás está algo escrito que nada tiene que ver, o sea, como que hasta en otro sentido, que nada tenía que ver una cosa con la otra y se nota que simplemente era reciclar el papel. Seguramente muchos de esos certificados fueron reciclados. Habría que ahora empezar a No darle creo. vuelta a piezas. A lo No. mejor, no sabemos, a lo mejor. En el caso de Guatemala no me atrevo a decir. Yo ahí conozco de piezas certificadas de Chiapas, pero creo que de Guatemala no hay. Eh, y, y De Honduras, hay ese, una o dos.
Y eso del reuso, Ujú, eso del reuso es muy común no solamente en la colonia, sino ya en México independiente, ujú, no solamente en el norte, sino en otros lugares del país, en oficinas pequeñas, pero no en frentes certificados, porque esos debían de permanecer en la oficina. ujú, O sea, era una falta administrativa seria que se usara eso para otra cosa. ujú, Pero en fin, hubo un caso cuando menos que ocurrió, el de Chihuahua. ujú. Sí, Henry. Sí, dos preguntas aclaratorias, Jaime. Bien importante ese documento que mostraste en un principio de 1794 y la reimpresión ya con toda la normativa. Porque hay una cosa común en todo nuestro correo certificado de América, que son esos florones que van alrededor de los sobres. ¿Hay alguna regulación que esté allí documentada que te dice el uso de esos florencitos? No, yo creo que fue costumbre adoptada, Ok. pero realmente en las instrucciones no se habla de eso, nada más dice se anotarán los pormenores. Únicamente eso. Y Porque eso es una cosa común en todos nuestros correos. Miramos toda Latinoamérica, nuestro correo certificado, y tenemos eso. Interesante, probable- quizá. probablemente fue una práctica común así de cómo debía de envolverse una carta, en fin, Sí, etcétera. para identificarla más fácil. Y Y la segunda viene en relación a lo que mencionas. Entiendo que todos estos certificados coloniales mexicanos solamente son frentes, no está, digamos, ni siquiera la plica completa, ¿no? No que tenga la carta, pero solamente el frente recortado. no porque son constancias de recepción. Si se regresó a la oficina, la carta le fue devuelta al que Claro, pagó la certificación. Entonces seguramente la destruyó. quedaba No, ahí. no me Y imagino. sí, mencionabas, igual que el caso del Perú, de que la administración postal lo retenía firmado en la parte de atrás como recibo, comprobante de que la carta fue entregada. En el Perú había el protocolo de quemarlo después de cierto tiempo, y igual lo que sucede en todas partes, no se quemó, salieron algunos o lo que sucediera, ¿no? En el caso de México, ¿también había que incinerarlos o están guardados en algún lugar? No puede ser, Henry. Ya hubieran salido. Ya hubieran salido, claro. Y, y yo siento que es igual que el Perú, que había algún, alguna regulación, algún estatuto, pero eso ya no, yo siento que ya no correspondía a correos, ya correspondía a la Real Renta y posteriormente a Hacienda. Claro, A cuando llegaban a fiscalizar a los administradores, a la oficina y hacer cuentas y que rindan cuentas de todo lo que cobraron y que entregaron, eso pasaba a lo que podríamos llamar un archivo muerto, pero no es un archivo como el que se pudiera encontrar en un archivo de Indias donde van decretos, vaya información relevante que afecta de alguna manera. Estos eran notas, estos eran recibos. exacto, Entonces, esto era peso muerto, ocupaba espacio. Entonces, no podías darlo así de que cualquiera lo rehúse y use la parte de atrás para enviar correspondencia porque se puede exacto. generar problemas administrativos para correos. Entonces lo lógico era que fuera destruido. Si fue con fuego, si fue hacer los tiritas, si fue dárselos de comer a las chivas, no sé, no tengo idea. Claro, Habría que leer la legislación aplicable a Hacienda para ver cuál debió de haber sido el procedimiento de una auditoría y qué hacer con eso, ¿no? exacto. Porque, porque es buen punto el que resaltas, ¿no? O sea, digamos, la parte administrativa tenía un protocolo de retención de documentos para esa auditoría, rendir cuentas, lo que fuera, 2, 3 años, lo que fuera ahí. Y espacio iba a ser premio y esto mejor era destruirlo. Sería Ah, interesante buscar pero, cuál es el pero, punto común entre todos nuestros países en eso. pero yo siento que esa decisión de cuándo destruirlo no la tomaba Correos, debió de haberlo tomado eh, eh, Claro,
el archivo, que es como en el Perú que existe el La, Archivo la- General de la Nación. Una vez que estos documentos viejos llegan allá, si es operativo, qué sé yo, se quedan en cierta categoría y otros, bueno, pues son Así es. papel X, ¿no? Ok. Interesante, gracias. Ahí está Roberto también, Roberto Armando. Sí, Roberto, Hola, buenas noches, gusto saludarte. buenas noches, un abrazo a todos. Yo quisiera saber si conoces algunas cartas que pasaron por aquí, por la Nueva Galicia, aquí en Nayarit, eh, sobre todo en el que hubo Fray Junípero Serra, Eh, por Nayarit, algunas cartas sí, sí, pero no que tú certificadas. no, Sí, sí, sí hay no fueron. correspondencia, pero no certificada. No conozco yo ninguna. Ah, ok. Más allá de Guadalajara, nada, pero sí hay correspondencia, no solamente de Tepic, sino de San Blas, en el caso de Nayarit, Ajá, y ya más al norte ajá. de Mazatlán, obviamente, de Culiacán, Hermosillo, Ures, Guaymas, Loreto, La Paz, en fin, pero certificado nada. Ok, muchas gracias. Fíjate que he buscado cartas, he ido a las oficinas de correo, a los archivos aquí en Tepic y créeme que nadie me ha dado, no me han podido ayudar, no, no, nadie sabe nada de cartas. Y bueno, fue una oportunidad que quise preguntarte. Sí, Un abrazo y gracias. sí. Saludos a todos. No descartes que pudiera existir, pero en manos privadas ya llevamos, pues ya vamos para 200 años de filatelia y ya hubieran aparecido en alguna colección, pero bueno, de repente hay, como dicen los americanos, serendipity, que por andar buscando una cosa encuentras otra. Y a lo mejor metido en algún libro o algo, te topas con una cosa que tú crees que es un papelito sin importancia y resulta que es un frente certificado. Yo recuerdo que cuando acompañé a un comerciante a Durango a, a negociar la consignación de una colección, estuvimos todo un día ahí. Bueno, estuvo él, yo fui de mirón nada más para ver qué salía. Eh, Estuvo todo el día haciendo inventario de todas las piezas que iba a recibir en consignación y ya estábamos con todo empacado y fotocopiado y estaban haciendo ya las firmas de recepción y le dice esta persona, le dice a los dueños, eran dos hermanos, porque el papá era el que era el filatelista. Y esto es todo lo que tenía tu papá. Y dice, no, esto es todo. Digo, allá arriba tengo dos cajas de zapatos, pero eso no les interesa porque eso no tiene timbres. Y bajó con dos cajas de prefilatelia, sellos negros, que no les dio importancia porque no tenían timbre. El abuelo tenía la buena costumbre que él usaba los sobres para anotar los datos de los timbres. Entonces usaba la parte de atrás y por eso no los lavaba y por eso no los desprendía. Pero así cuando van llegando dos cajas de zapatos así con, no sé, 300 sobres, digo, el 90% era material muy común, pero ese otro 10% ahí decías, ¿qué es esto, no? Nada colonial, desgraciadamente nada colonial. Pero bueno, esa es una anécdota ahí de algo que me tocó ser testigo. Mauricio. Eh, Jaime, estas cartas certificadas, eh, en la mayoría ha sido descubierta colecciones privadas, alguien que tiró un archivo y que apareció ahí, de las que se sabe, ¿cuál ha sido el origen o dónde han aparecido? No sé, Pues, ok. no sé. No sé, hay unas que puedes rastrear en el mercado filatélico por décadas, hay otras que llegas a los 80, a los 70. Esto no solamente es raro, sino que era descartado inclusive por filatelistas que no apreciaban la rareza de un Ujú. certificado que no tuviera timbres. Yo la mejor colección
La mejor colección que he visto de México en mi vida, no me acuerdo si eran 8 o 10 frentes, la vi en Portland, eh, voy a decir su nombre, fue una colección que armó Omar Rodríguez, eh, eran 8 o 10 frentes exclusivos de frentes certificados. Extraordinario. Y no solamente las piezas, sino la belleza de las piezas, porque ya cuando entras al área filatélica, esos frentes certificados que son papeles sin importancia para un filatelista que es atraído por un timbre, en el momento que llegas, ya cuando existen esos timbres, estamos hablando de portes altos. Entonces, generalmente esos frentes certificados ya después de que se emiten los timbres son muy vistosos, porque son portes altos, son muchos timbres colocados de maneras distintas, portes curiosos, en fin. Entonces, esa colección era para mí jamás, y vaya que he visto colecciones que rayan en lo indescriptible, pero yo no he visto una mejor colección filatélica de México que esa de Omar Rodríguez de frentes certificados. Sin embargo, ya la deshizo porque sintió que ya había llegado a donde podía llegar con ella y llegó la hora de vender para hacerse de dinero y hacerse de otras piezas, supongo. Una lástima, porque era... ¿Y cómo me arrepiento de no haberle tomado foto página por página? Ese es un punto importante, ¿no? Las colecciones tienen un periodo de vida y luego se esparcen. Ese periodo hay que aprovecharlo para digitalizarlo, porque ahora que se puede, ¿no? Y si es que el dueño también está dispuesto, es una cosa. Nunca le he preguntado si lo digitalizó. Buena pregunta para la próxima vez que lo vaya a decirle, oye, ¿y lo escaneaste? Jaime, tengo una pregunta. Muy interesante la presentación. En las plicas judiciales que eran certificadas, eh, el que la enviaba y el que lo recibía tenían que pagar parte solamente la certificada o las no certificadas también. La certificación se tenía que pagar de origen, porque no iban a dar un servicio de certificación si no estaba pagado de origen, porque implicaba un retorno, un servicio de retorno. El porte ya podía ser pagado en origen, que era lo menos común, o pagado en destino. O se podía pagar en los dos, porque Se yo sé podía que en pagar Puerto Rico las plicas judiciales pagaban mitad por el que le enviaba y la otra mitad por la persona que estaba en juicio. eso pudiera ser el caso de la que dice en parte, pero no creo, porque era entre un cura y otro cura, entonces no creo que ellos hayan tenido problemas judiciales. Pero en fin, nunca sabes. Pero lo que me ha tocado ver es, se paga en origen y le ponen franqueado, o se paga en destino y va con la cantidad que se tiene que pagar. Gracias. Interesante que mencionas eso, Jaime, una anécdota. Yo tengo una carta de Perú, no es certificada, pero es una plica judicial que habla de unos pobladores que enjuician a un sacerdote por apropiación ilícita de tierras. Y ganaron los pobladores. Bien por ellos. El cura tuvo que pagar. Bueno, la anécdota. Ya te le cae. Ah, ¿Alguien más por ahí? Pobre cura, Así es la ley, hay que pagar, Luis Fernando. Tuvo que pagar. pobre cura, pobre cura. Y todavía Jaime se pone alegre por el pobre cura. Eh, sí, me pongo alegre porque espero que no le haya pagado con limonas. el, en ese no inventario que estaban haciendo ahorita, eh, ¿se incluyen solo los grandes subimperios como Perú o México, o también hay que hacer una lista de los certificados coloniales y ligeramente post-independencia de paisillos como Costa Rica o no sé, Mira, Honduras?
Mira, yo, yo como colecciono México, para mí Chiapas es importante a pesar de que dependía de la Capitanía General de Guatemala, no tengo que decirles. Eh, pero por eso yo colecciono piezas coloniales de Chiapas, porque mi interés es México y Chiapas, pues es parte de México. Entonces yo tengo dos frentes certificados de Chiapas que me los quiso comprar en su momento Jim Mazepa para su colección de, de, Centroamérica, de Guatemala. Guatemala. No tenía nada de Chiapas. Y en su momento, pero en plática de sobremesa, me dijo lo extremadamente raro que eran en todo lo que fue la Capitanía General, esos frentes certificados. Y yo tengo la foto que le tomé a su colección. Te soy sincero, no he hecho un inventario. Yo ahí se me fueron los ojos con la carta enviada de Filipinas a Guatemala, y es lo que más recuerdo. Y lo segundo que recuerdo es esa carta, eh, que ahora que lo pienso era certificado. Pero bien, va en tela de yute. Sobre eso ya hablamos el otro día y se puede hacer algo más. En realidad es una buena noticia para Henry, para el concepto de mi oficina y para el grupo, el que haya alguien, por lo menos hay un alguien preparando algo sobre prefilatelia de Costa Rica, que nunca se ha hablado aquí en mi oficina, sería la primera vez. Sin embargo, un poco por lo que Jaime presenta hoy, vale la pena recordar el inventario en el caso concreto de Costa Rica, de todo el periodo prefilatélico. No llegan a 4 las cartas conocidas certificadas. No son frentes y no tienen la connotación de acuse de recibo que Jaime señaló, sino son certificadas más en el sentido moderno. La más vieja es de 1791, certificada en San José. Las otras dos son de los 1820, ligeramente post independencia, las otras dos también de San José. Y todas esas están en la colección de Wyman. Tal vez una de ellas no, pero todas están en la colección de Wyman. Están publicadas en el libro que hicimos con Eric en la Universidad de Costa Rica de la colección Wyman. O sea que es accesible, está reproducida toda la colección, por lo menos hasta esa fecha. Hoy ha cambiado un poco, ha mejorado mucho. Todas son del comercio del tabaco. Ninguna de ellas es estrictamente civil, más bien todas tienen alguna connotación oficial. Hay que recordar que el comercio del tabaco era un monopolio estatal, primero de la corona y después de los estados soberanos. Eh, Así que si empezamos a sumar por ese lado, Costa Rica es fácil, son 3, tal vez 4. Y yo tengo un comentario más para Jaime. Hablando de las cosas sexy, que a Jaime le gusta citar ese aspecto, perdón, en Historia Postal, Jaime. Eh, la fecha del 18 de junio, el que haya 3 cartas de Ciudad de México, el 18 de junio de 1700 no sé qué, puchis, no es irrelevante, el 18 de junio es el día más importante del año. Es el día en que yo nací. Fíjate, en 1817 ya lo estaban celebrando. Yo no llego tan viejo, pero lo celebro como si tuviera esa. Ok, Gracias, Jaime. pensé que estaban notificando la llegada de algún baby. Ah, perdón, se me olvidaba. Hay algo, Jaime, que tiene que ver con lo que acabas de decir, Chiapas y demás. El libro de Harris, que yo supongo que algunos aquí lo recordarán, es un librito muy conocido. Voy a ver si logro mostrar la portadilla. El librito de Harris se llama Centroamérica, Historia Postal y Catálogo de Marcas Prefilatélicas. Claro, ya es un libro viejo. En todo el libro, es del 86, en todo el libro Harris no reporta una sola marca certificada.
Y en ese libro, en su lista de Centroamérica, él analiza también Chiapas. Un capítulo está dedicado a Chiapas. Yo no sé si se logra ver ahí, Mauricio, vos que sos el genio. Sí se ve, lo puedes levantar un poquito. Ahí, y acércalo a ti, para que podamos, no, hacia ahí, para que lo podamos ver bien. Ah, Luego yo puedo mandar la referencia a Henry. Sí, sí, gracias. Gracias, Jaime. Estabas con la mano en alto, Mauricio. sí, 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 bueno, aunque son raras, bueno, aquí les voy a mostrar este certificado eh, colonial de Honduras. Mm. Aquí no teníamos las marquitas bonitas que les ponían, aquí era con rayitas a mano, ¿verdad? Así que eso Son iguales los de Costa Rica, Mauricio. sí, bueno, sí. Aquí, certificado de Comayagua a Guatemala, de 1809. Es un frente. Bueno, se nota, ¿verdad? Pero ahí está. Gracias. ¿Alguien más por ahí con una nota o pregunta final? No veo a nadie. Jaime, muchas gracias. Muy ilustrativa tu charla y gracias también por ese inventario. Van a ver los 180 grados que voy a dar en la próxima charla. Esa parte también va a ser interesante también. Bueno, y el día de mañana.